Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar acá otra vez pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los oyentes. Nos alegra poder estar con ustedes y poder traer un mensaje de verdad presente para este tiempo. Somos el Remanente Adventista CR, y estamos con ustedes pudiendo traer un mensaje de Dios, palabra, verdad presente, un mensaje importante, interesante y relevante para nuestro crecimiento espiritual. Estamos hoy con el tema la iglesia o el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es la tercera de las 7 iglesias que estamos estudiando según el libro de Apocalipsis. Estudiamos primeramente la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna la semana anterior, y hoy nos toca el estudio de la iglesia de Pérgamo, un estudio interesante. Pero antes, como siempre, de poder entrar de lleno al estudio, quisiera primeramente leer un versículo, leer una cita, y después de esto hacemos la oración para poder entrar de lleno al estudio. La cita para hoy se encuentra en Mateo capítulo 13, una cita interesante, una cita importante, una cita que a veces no la entendemos. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículo 47 nos dice así la palabra de Dios. En Mateo capítulo 13 hay varias parábolas. Entre esas parábolas que hay está esta pequeña parábola que Jesucristo le dice a sus discípulos y a la gente que estaba con él en este tiempo, pero también es algo para nosotros, porque es un mensaje para el tiempo del fin también. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Dice que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Es semejante a una red. Dice que fue echada al mar y atrapó toda clase de peces. O sea que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar y atrapa toda clase de peces en este lugar. La cual, o sea la red, llenándose, la sacaron a la orilla y sentados recogieron lo bueno en cestas y lo malo lo echaron. Así también como la red esta, como esto que nos viene relatando el Señor Jesucristo, así también es el fin del mundo. Los ángeles vendrán, apartarán a los buenos de entre los malos y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Importante, interesante esta parábola. Me llama la atención los primeros versículos cuando dice: así el reino de los cielos es semejante a una red. O sea, la red representa en este caso el mensaje de salvación, que es echado ¿dónde? Al mar. En este caso estamos hablando del mar porque estamos echando la red al mar, donde hay muchos peces. Ahora bien, el mar en profecía simboliza gente, muchedumbres, pueblos, lenguas. O sea, el mar simboliza mucha gente. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Nos dice que el mar es mucha gente. Entonces, cuando la red, o sea, el mensaje de salvación, es echado al mar, dice, atrapa toda clase. O sea, muchos llegan a escuchar el mensaje de salvación, entonces son echados, son incluidos en la red que trae el mensaje de salvación. Pero importante, que no todos los que llegan, los que caen, los que conocen el mensaje de salvación, los que llegan a la red, no todos son salvos.
¿Por qué? El versículo 48 nos dice, la cual llenándose, o sea la red, se llena la red, dice, la sacaron a la orilla. Entonces, cuando están en el mar, echan la red. El mensaje de salvación atrapa muchos peces, o sea, personas. Muchas personas llegan a escuchar este mensaje. Dice que atrapa muchos, pero después de esto llevan la red a la orilla. ¿Y qué pasa en la orilla? Primer punto en este caso. Cuando la red es tirada y atrapan muchos peces, todos llegan a conocer el mensaje de salvación, los que están dentro de la red. Pero no todos los peces que están en el mar llegan a estar dentro de la red, no todos. Pero muchos sí llegan a estar dentro de la red. Ahora, de esos muchos que llegan a estar dentro de la red, son sacados a la orilla, dice. Y sentados, recogieron lo bueno en cestas y lo malo lo echaron fuera. O sea que, primeramente hay una separación. Es echada la red. En la red llegan muchos peces tipo símbolo personas que llegan a conocer el mensaje. Pero después de que ellos llegan a conocer el mensaje, se lleva la red con todos sus peces a la orilla y ahí comienza una separación de lo bueno y de lo malo. Unos son dejados y otros son quitados. Por eso dice, así será el fin del mundo, los ángeles vendrán, o sea, la separación esta de la orilla no es hecha por hombres, es hecha por los ángeles. Dice, los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos. Eso se llama, más atrás o en una parábola anterior que está en el mismo capítulo, la separación del trigo y la cizaña. Y lanzarán a los malos en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esperamos, mi hermano y hermana, que si usted ha caído en la red y ha escuchado el mensaje de salvación, pueda también dentro de la red mantenerse como uno de los buenos, porque no el hecho de conocer el mensaje nos va a salvar. Hay que permanecer en el mensaje. Por eso dice también la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay que estar firme para no ser echado en el lago de fuego o en el horno de fuego, como lo dice aquí la parábola, y ser elegido como entre los buenos. Con estas palabras vamos a hacer una oración para dar inicio al tema de esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias un día más porque tú permites, Señor, que estemos acá, Señor, y que hayamos caído en la red, Señor, la red que trae el mensaje de salvación. Pero queremos, Señor, estando dentro de tu red, Señor, estar firmes, no caer, para que el día, Señor, que los ángeles hagan la separación del trigo y la cizaña, de los peces buenos y los peces malos, podamos ser elegidos entre los buenos y no seamos desechados. Bendice cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que tu Espíritu Santo esté en cada corazón. Y también, Señor, te pido que me des claridad para poder enseñar, expresar el mensaje que traemos, Señor, para esta mañana, de una manera clara, de una manera bíblica, de una manera concisa, que se pueda entender y que las personas, Señor, que están oyendo puedan estudiarlo según la palabra de Dios y puedan tener también su material para que puedan, Señor, entender y hacer cambios en la vida para preparación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, la iglesia de Pérgamo o el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La semana anterior vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerden que los mensajes vienen en forma cronológica, o sea, empiezan en un año y van avanzando hasta que termina uno, en otro año sigue el siguiente y así hasta llegar al tiempo en que estamos nosotros en este momento. O sea, la iglesia que hemos estudiado, la iglesia de Éfeso, fue la iglesia que inició en el año 31 con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y termina en el año 100. Recuerde que le llamamos la iglesia apostólica o el periodo apostólico porque fue el periodo en el cual vivieron los apóstoles. Esa fue un periodo de persecución, un periodo donde muchos cristianos fueron muertos. Pero después de esta iglesia viene la siguiente iglesia que se llama la iglesia de Esmirna. La estudiamos la semana anterior. Esta iglesia le llamamos el periodo de persecución, porque fue donde vivieron las persecuciones más encarnizadas y donde murieron miles de cristianos en esta época. Entonces, fue la época de la persecución. Esta iglesia inició al terminar la iglesia de Éfeso, o sea, en el año 100 y continúa hasta el año 313. Ahora, la iglesia que estudiamos hoy se llama la iglesia de Pérgamo. Esta es, o le podemos llamar, el periodo de corrupción.
¿Por qué el periodo de corrupción? Porque es el periodo donde el cristianismo y el paganismo se unen. Cristianismo y paganismo. Por eso le llamamos el periodo de corrupción. Esta iglesia se extiende desde el año 313, vamos a ver por qué, hasta el año 538. Del 313 después de Cristo hasta el 538. Recuerden que todas estas iglesias están ubicadas después de Cristo. Entonces, la palabra Pérgamo significa elevación. Elevación es lo que significa la palabra Pérgamo. Ahora recordemos cómo la iglesia en el tiempo de Efeso, en el tiempo de Esmirna fue perseguida. Ahora llega a elevarse porque llega a un tiempo donde la iglesia ya no es perseguida. Entonces, entre comillas, aparentemente la iglesia se va elevando. Ahora, en el tiempo que esta iglesia llega a no ser perseguida ahora, más bien al tiempo después, años después, que se constituye en la iglesia oficial del Estado, en la iglesia oficial en el mundo también, porque el Estado era el Estado romano en este caso que gobernaba todo el mundo. Ahora, ¿por qué esta iglesia inicia en el año 313? En el año 313 se da un edicto. Este edicto lo da un señor, un emperador romano llamado Constantino. Se llama el Edicto de Milán o el Edicto de Tolerancia Religiosa. Este edicto es dado en Milán en el año 313 y establece la libertad de religión para las religiones. En este caso, la religión cristiana, que era una religión perseguida, que era excluida, que eran hasta muertos, ellos llegan a ser tolerados con este edicto. Pero de la tolerancia religiosa va avanzando más. Por eso se llama elevación. Sin embargo, en el año 313 se da el edicto de tolerancia religiosa. Esta iglesia inicia su historia profética en el año 313 con el edicto dado por Constantino, el edicto de tolerancia religiosa o el edicto de Milán. Y se extiende hasta el año 538. Eso lo vamos a ver más a fondo ya en la próxima iglesia que continuamos. Pero en el año 538, el Papa, en este caso, es establecido o exaltado como el principal de todas las iglesias, pero eso lo vemos próximamente. Sin embargo, estamos con la iglesia de Pérgamo en ese momento. Entonces recordemos, iglesia de Éfeso del año 31, después de Cristo todas, hasta el año 100. El periodo apostólico, iglesia Esmirna desde el año 100 hasta el año 313. El periodo de persecución, iglesia de Pérgamo, la que estamos estudiando hoy, la que vamos a estudiar hoy, iglesia de Pérgamo, desde el año 313 hasta el año 538. Este caso sería el periodo de corrupción. Periodo, primera iglesia apostólico, segunda iglesia, periodo de persecución, esta iglesia, el periodo de corrupción. Leemos Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12, donde nos relata la historia de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y qué dice? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Interesante, dice yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde mora? Dice, donde está el trono de Satanás. Es importante ver que Satanás tiene un trono, porque dice acá que mora donde está el trono de Satanás. O sea que Satanás tiene un trono. Esto lo vamos a ver después. Pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde murió Antipas? Dice que Antipas, el testigo fiel, murió donde mora Satanás. Entonces es importante saber dónde mora Satanás, porque hay un lugar donde mora, pero también es importante en este caso ver quién es Antipas, el testigo fiel que fue muerto. Esto lo vamos a ver en este estudio seguramente la próxima semana. Dice, pero tengo unas cosas pocas contra ti. Dice que tiene unas cosas pocas contra ti, contra la iglesia de Pérgamo. Y dice, uno, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. Hay que saber quién es Balaam para poder conocer la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también, 2,
Tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Recuerde que habían hablado de los Nicolaitas en la iglesia de Éfeso también, pero allá los rechazaban. Aquí dice que tienes entre ti, o tienes contigo, a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de mi boca? Recuerde que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice que matará al inicuo con el resplandor de su venida, o sea, la espada de su boca. Versículo 17 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré comer del maná escondido. O sea que el maná que cayó 40 años en el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel, allá dice que daré de comer a los que venzan del maná escondido. Vamos a poder probar este maná también. Y le haré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que los que venzamos, los que lleguemos a heredar la tierra y el cielo nuevo, los que vayamos al cielo, por 1000 años en este caso, vamos a recibir una piedrecita blanca y un nombre nuevo. En esa piedrecita va a decir su nombre y mi nombre, el nombre nuevo, que el cual vamos a poder conocer en ese momento que la recibamos. Entonces vemos interesante que la iglesia de Pérgamo se extiende desde el año 313 con el edicto de Milán o el edicto de tolerancia religiosa dado por Constantino, que es lo mismo. Este periodo fue un periodo notable para la iglesia en ese tiempo. Recuerde que en el primer tiempo, en la iglesia de tanto de Éfeso como Esmirna, la iglesia fue perseguida. Ser cristiano era morir. Ser cristiano era ser perseguido. Ser cristiano era ser encarcelado. Ser cristiano era perder los derechos. Ser cristiano era ser hecho a un lado. Ser cristiano no era nada humanamente hablando. Sin embargo, la muerte de los cristianos en ese tiempo traía más y más personas. La semana anterior leímos los escritos de Tertuliano y otros historiadores donde decían que mientras más cristianos morían, más salían y más se levantaban y la iglesia crecía y crecía. La muerte de cada cristiano como mártir traía más mártires y así se convertían más y más y más. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo de la iglesia de Pérgamo en este caso? En la iglesia de Pérgamo resulta que ahora este periodo nos relata la historia de cómo la iglesia primitiva cae en apostasía, corrupción y paganismo. Entonces Satanás en este caso, al ver que mientras más cristianos eran muertos y morían y eran matados, más crecía, entonces decide infiltrar la iglesia. Entonces ahora, en lugar de ser la iglesia perseguida, con el edicto de Milán o el edicto de tolerancia religiosa, ya la iglesia pasa de ser perseguida a ser una iglesia aceptada, a ser una iglesia que puede estar, a ser una iglesia con derechos, a ser una iglesia que no es perseguida, a ser una iglesia donde las personas pueden profesar su fe libremente. Ahora las personas decían en este tiempo, o sea, qué bendición, es algo divino esto, que la iglesia ahora llegue a ser aceptada y podemos predicar libremente, pero se equivocaban, porque en lugar de ser una bendición, más bien llegó a ser una maldición, porque la iglesia se corrompió y el paganismo llegó a infiltrarse en el cristianismo. Por eso se llama el periodo de corrupción. Recuerden que también el que instituyó este edicto de Milán era Constantino. Constantino decía aceptar la religión cristiana, pero solamente lo decía de palabras, porque él realmente nunca fue un cristiano verdadero. En el año 312, o más bien un poquito más atrás, en el año 305, el emperador romano era Diocleciano. Cuando Diocleciano recae o cae como emperador, cuando ya deja de ser emperador, entonces hay 4 personas que están queriendo ocupar el puesto de emperador en Roma. Entre ellos, los más importantes se llamaban Magencio, que era un rey pagano, y estaba Constantino, que era el emperador romano en este caso. Estaban luchando por la supremacía y por el puesto para ser emperador. Este personaje llamado Constantino, del cual yo creo que usted ha oído, se enfrenta con Magencio.
que era el emperador pagano. El enfrentamiento que tienen ellos es en el puente Milvian. En el puente Milvian en el año 312. En el año 312 se da el enfrentamiento. Antes del enfrentamiento, Justiniano tiene una visión. En esta visión que tiene Justiniano, lo que mira es una gran cruz en la visión que él tiene. Es lo que cuenta la tradición. En la visión que él mira una gran cruz, dice que se ven en esta cruz las palabras hoc signo vinces. Hoc signo vinces. Esas palabras son palabras en latín que quieren decir: con este signo vencerás. Como él era una persona supersticiosa, entonces ahora cuando ve esta cruz en la visión y esas palabras que dicen con este signo, o sea el signo de la cruz, con este signo vencerás, entonces comienza a ponerle cruces a los estandartes que tiene el ejército romano en este caso. Él gana la batalla en el año 312. Entonces esta victoria se la atribuye a Jesucristo. Como se le atribuye a Jesucristo, entonces después, un año más tarde, se da el edicto de tolerancia religiosa, donde el cristianismo es aceptado como una religión más en el Estado. Pero lejos de ser el salvador de la iglesia, Constantino fue el destructor del cristianismo. Durante este periodo, la iglesia de Pérgamo era una iglesia cristiana, se corrompió hasta lo sumo. Una avalancha de paganos entró a la iglesia, causando una mezcolancia de prácticas ajenas y sencillas, o más bien a las sencillas enseñanzas de Jesucristo. Entonces el paganismo entra dentro del cristianismo, lamentablemente. Entonces la persecución para la iglesia cristiana cesa. Ya no hay más persecución. Durante más de 200 años los cristianos nunca se vieron libres de acusación y muerte. Incluso en muchos periodos estaban siempre en peligro eminente. Sin embargo, desde la promulgación del edicto Constantino, del edicto de Milán en el año 313, hasta esta época, la persecución dejó de existir y fue sepultada para la iglesia cristiana en este tiempo. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo pasan varios fenómenos importantes. En el tiempo que sea la aceptación de la religión cristiana, sean varios eventos importantes que tienen que ver con la historia y con lo que sucede hoy en día. Uno de los fenómenos o eventos que se dan es la construcción de iglesias. Antes del año 313, los cristianos no tenían iglesias. Ellos se reunían en casas particulares y en salones alquilados. Ahora comienza en todas partes restauración de iglesias, se abren iglesias y edificios para hacer iglesias. Entonces se comienzan a levantar edificios e iglesias. Ahora, interesante también que las iglesias paganas, porque habían templos paganos, templos de Júpiter, de Venus y de muchos dioses paganos, esos templos también comienzan a adquirirlos los cristianos en este caso. Pasan de ser templos paganos a templos cristianos también. Entonces esos templos donde antes se adoraba a dioses paganos, ahora pasan a ser dioses, más bien templos cristianos, pero con todo lo que contenían adentro. Y eso lo vamos a ver en unos momentos. A partir de este momento, los cristianos tuvieron libertad para construir templos. Vemos cómo Constantino construye templos, dando un ejemplo en Belén, en Jerusalén y en Constantinopla, la nueva capital del reino. Por todo el imperio, los templos de los dioses se sostuvieron principalmente con el tesoro público. O sea, el gobierno pagaba para sostener los templos. Ahora, los templos cristianos son sostenidos también por el Estado, con los fondos públicos. Los obispos y ministros y otros funcionarios de la religión cristiana también son sostenidos por el Estado y dan una donación a la iglesia en este tiempo. Entonces vemos cómo las cosas comienzan a cambiar en este caso. Los templos que eran templos paganos ahora son templos cristianos. Ahora, ¿qué contenían los templos paganos en ese tiempo? Contenían muchas imágenes, estatuas, imágenes de dioses paganos como el Júpiter, Venus, Atenea, Mercurio, Saturno y muchos otros dioses. En el caso de los egipcios, Isis, Osiris. Entonces vemos que los templos tenían dioses. Ahora, ¿qué hacen los cristianos en este caso? A estos dioses paganos, entonces les cambian los nombres por un nombre cristiano. Por ejemplo,
Júpiter, le quitan el nombre de Júpiter y le ponen San Pedro. De hecho, hoy en día, la estatua de San Pedro que está en la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano es la misma estatua de Júpiter que ha estado por miles y cientos de años ahí en el mismo lugar. La misma estatua de Júpiter. Esa estatua tiene más de 3000 años de existir. Ahora, ¿qué pasó con esta estatua? Solamente le cambian el nombre, le quitan Júpiter y le ponen Peter o Pedro. La estatua de San Pedro, que es la que está ahora. Ahora, al hacer este cambio, la estatua tenía unos cuernitos, porque Júpiter tenía unos cuernos, le limaron los cuernos y se los quitaron. Usted puede ir al Vaticano y puede subir por las graditas ahí en la Basílica de San Pedro y puede ver la estatua desde arriba, donde le va a ver limada su cabeza de esos cuernos que tenía puestos antes. Ahora no los tienen, le ponen una bata blanca y ahora queda como Pedro en lugar de Júpiter. Entonces, cuando se hace esto de la construcción de las iglesias, también por efecto dominó entran varias cosas. Viene también la adoración de las imágenes. Pero eso de la adoración de las imágenes vamos a verlo después de los anuncios y después del canto. Primeramente, mi querido hermano y mi querida hermana, recordarles que somos el Remanente Adventista CR. Un grupo de hermanos que nos unimos para poder predicar una verdad presente, un mensaje importante, un mensaje que nos predica, que nos enseña actualmente, un mensaje que usted necesita saber, porque es un mensaje que está en la Biblia, en la palabra de Dios. El Remanente Adventista CR tiene página en YouTube y en Facebook también. Usted puede ir a YouTube o a Facebook y puede poner la palabra El Remanente Adventista CR. Ahí, si va a YouTube, puede encontrar casi 400 videos que podemos compartir y usted puede ver, puede estudiar, puede analizar. Si entra a Facebook con ese mismo nombre, el Remanente Adventista CR, ahí le puede dar me gusta a la página y puede encontrar información interesante y puede poner comentarios también en este lugar. Recuerde que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en 930 AM, está en la frecuencia 930 AM. Estamos en Radio Costa Rica de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Radio Costa Rica, frecuencia 930 AM. También nos puede ver en Radio Costa Rica, pero por la dirección electrónica www.radiocr.net, www.radiocr.net. Ahí usted puede ponerlo en su computadora y nos puede ver también directamente a las 8 de la mañana hasta las 9 de lunes a viernes. También recuerde que nos puede ver por Canal 19. En Canal 19 estamos de lunes a domingo. Estamos desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche con programas variados y predicaciones para que usted también pueda estar con nosotros. Y cualquier, mi hermano y hermana, cualquier pedido de oración puede hacerlo al 8314-7619. 8314-7619 es el teléfono nuestro. En ese teléfono usted puede pedir, hacer pedido de oración, sea por enfermedad, sea por salud, más bien en este caso, sea por una necesidad familiar, por trabajo o alguna causa que usted tenga, puede hacernos ese pedido de oración. El hermano Carlos lo va a estar atendiendo en este teléfono. Mi nombre, Will Chavarría. Mi número de teléfono 7161-5194. Cualquier consulta, cualquier pregunta, con mucho gusto estamos para poder responderles. Recuerde también que estamos obsequiando una serie de folletos. Esos folletos son folletos importantes que contienen doctrinas bíblicas y que no o poco se estudian. El primero de los folletos, el primero se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Eso lo vamos a ver también en este estudio. Pero ¿qué sucede cuando una persona muere? Ahí usted puede ver en este folleto que las personas cuando mueren no están en un lugar, están durmiendo simplemente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los justos por lo menos. Eso lo puede ver en este folleto. Ahí usted puede adquirirlo, nos llama al teléfono que ya le dimos y puede adquirir el folleto. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida. Usted podrá ver en este folleto cómo Jesucristo viene de manera audible, visible, con todos sus ángeles. O sea, de una manera que vamos a poder ver. No viene en secreto como lo predica la falsa doctrina del rapto secreto. Esa doctrina no es correcta, no es verdadera, es una doctrina falsa. Él viene de manera pública. Todo ojo le verá. El tercero de los folletos
nos dice el milenio y la segunda muerte. El milenio y la segunda muerte, qué pasa después de la segunda venida y qué pasa después de los 1000 años. Es importante porque esos temas casi no se predican. ¿Qué es la segunda muerte? Mucha gente o poca gente, inclusive pastores y sacerdotes, no saben explicar qué es la segunda muerte. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. ¿Qué es realmente el infierno que predica la Biblia? No el infierno católico que nos han vendido y que la iglesia evangélica ha heredado, sino el verdadero infierno que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. El quinto de los folletos, la ley de Dios. Importante este folleto porque nos habla de los 10 mandamientos, los cuales están vigentes, los cuales nos muestran en qué fallamos. Y cuando yo me doy cuenta que he fallado en algo de esto, entonces tengo que buscar a Jesucristo. Yo no me salvo guardando los mandamientos, me salvo por la sangre de Jesús, pero los mandamientos me dicen qué es bueno y qué es malo. O sea, los mandamientos están vigentes aún. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia, es el cuarto mandamiento. Si los mandamientos están vigentes, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, y todos estamos de acuerdo en eso. Pero el cuarto mandamiento, que dice, acuérdate el día sábado para santificarlo, etcétera, etcétera, este cuarto mandamiento también está vigente. Y hoy se está guardando un día falso, que es el día domingo. El séptimo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor, la historia profética de las naciones vista desde el tiempo de Babilonia hasta el fin de los tiempos. El octavo de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7, la historia cronológica de las naciones, proféticamente hablando, vista por medio de 4 bestias que simbolizan reinos en este caso. El noveno de los folletos, el cuerno pequeño o quién es el cuerno pequeño. Importante, mi hermano y hermana, porque usted tiene que saber. No puede quedarse sin saber quién es el cuerno pequeño. Aquí en este folleto usted puede verlo con datos bíblicos y datos históricos y datos también del catecismo donde podemos comprobar quién es el cuerno pequeño. El noveno y último de los folletos, el juicio investigador. Hoy está sucediendo algo importante allá en el cielo. Jesucristo está como sumo sacerdote y los libros de los cielos se están abriendo o se abrieron desde el año 1844. Ahí se están analizando los nombres de las personas que entraron en la red, en la pesca, porque unos van a ser dejados y otros van a ser quitados. La separación del trigo y la cizaña es lo mismo que decir el juicio investigador. Usted, mi hermano y hermana, tiene que adquirir estos folletos. No puede perderse esta bendición de poder aprender sobre lo que dice la Biblia. Después del canto, seguimos con el tema. Falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de millones de ángeles cantando.
falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad. Quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Que ayer, como dice el canto. Cada día, mi hermano y hermano, que pasa es un día que falta menos para el día más importante en la historia de la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el hermano Andy, tenemos 43 personas que ya han reportado su sintonía a través de Facebook. Y para los que nos ven allá a través de Facebook, es una bendición, hermanos y hermanas. También queremos recordarles que los folletos pueden descargarlos por medio de Facebook. Ahí puede buscar los folletos del 1 hasta el 10. Allá están todos los folletos, ahí los puede descargar para que los pueda leer por medio de su computadora o por medio de la cibernética. En este caso, estamos con el tema de la iglesia de Pérgamo, la tercera de las 7 iglesias que inicia del año 313 con el edicto de Constantino, o el edicto de Milán, el edicto de tolerancia religiosa, y llega hasta el año 538, que lo vamos a ver próximamente. Algo que se me quedó y se me olvidó decirles: en este tiempo, en el año 313, cuando se da el edicto de tolerancia religiosa, empieza la iglesia de Pérgamo. Ahora, antes de esta iglesia, la iglesia era perseguida. O sea, en otras palabras, en ese tiempo, cuando viene la iglesia de Pérgamo, en el año 313, había muchas personas, cristianos, que estaban encerrados en las cárceles también. ¿Por qué estaban encerrados? Porque habían profesado la religión cristiana, pero no los habían matado por alguna causa. Muchos eran muertos, muchos eran asesinados en los leones y muchas cosas que hablamos la semana anterior y tras anterior y que usted conoce y ya ha escuchado. Sin embargo, algunos también de estos no habían muerto, sino que estaban encerrados en las cárceles. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el edicto de tolerancia religiosa? Cuando viene este edicto, esas personas salen de las cárceles. ¿Por qué? Porque por la causa que estaban ellos dentro de la cárcel ya no era pena de ley. Ya no era malo, ya no era un mal para el Estado. Entonces salen de la cárcel. Cuando ellos salen de la cárcel, entonces se convierten en héroes en este caso. Ahora son los héroes que están en el tiempo porque habían decidido dar su vida por causa de Dios. Entonces también esto trae problemas, porque mucha gente se hace seguidor de estas personas y no ponen su mirada en Cristo, sino que la comienzan a poner ya en los hombres ahora. Cosas que suceden en este tiempo. Recuerde que dijimos que varios fenómenos también se dan en este tiempo, como la construcción de iglesias. Iglesias que eran paganas se restauran también como iglesias cristianas, con todo y lo que tenían adentro. Si adentro de la iglesia había una estatua que era la estatua de Venus, entonces ya no es la estatua de Venus, sino que es la estatua de María. La estatua de Júpiter se convierte en la estatua de San Pedro, o la estatua de Pedro, que está actualmente allá en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, que es la misma estatua que estuvo en ese tiempo, que está antes de Cristo todavía, como la estatua de Júpiter, pero ahora se convierte en la estatua de San Pedro. Entonces viene una cadena o un efecto dominó, porque una cosa va trayendo la otra. Entonces la construcción de iglesias
y la aceptación de las iglesias paganas como iglesias cristianas con lo que tenían adentro viene ahora con las imágenes o la aceptación de las imágenes en las iglesias. Al principio las imágenes eran solamente eso, imágenes que estaban allá, pero con el tiempo, en el año 405, se empiezan a adorar y a rendir culto a las imágenes de los santos y de los mártires. Entonces ahora los santos y los mártires son adorados también como si fueran dioses. Entonces es interesante como una cosa trae la otra y se da el efecto dominó. Por ejemplo, viene la oración a la Virgen María, sustituyendo la oración de Diana o de la diosa Diana, la diosa con D minúscula, o sea, la falsa diosa Diana, o de Venus. La cena del Señor, en este caso que se daba en la iglesia, se daba como un recordatorio. Ahora ya no es un recordatorio, sino que es un sacrificio. Se le dice el sacrificio de la misa. Entonces pasa de ser un recordatorio que nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por mis pecados, por sus pecados, a ser un sacrificio o el sacrificio de la misa. El anciano o el dirigente de la iglesia que nos habla en 1 Timoteo, cuando dice los requisitos de un anciano, el anciano que era el dirigente, el que gobernaba la iglesia en este caso, ahora pasa de ser anciano a ser sacerdote. Las imágenes paganas entonces se convierten en imágenes de los santos. La imagen de San Juan, San Pedro, San Jacob y todas estas imágenes. Por ejemplo, lo que vimos, la estatua de Júpiter que está ahora en el Vaticano. Recuerden que en el Vaticano, la palabra Vaticano, pues el monte Vaticano existe desde hace mucho tiempo. En el tiempo cuando no existían los cristianos, ya el monte Vaticano estaba allá. El monte Vaticano es uno de los montes que están allá, en este caso en Roma. La palabra Vaticano viene de vaticinar, o sea, predecir el futuro. Ahí en el Vaticano, en el monte Vaticano, se crea una de las principales iglesias del Imperio Romano, sobre este monte. Y ahí, sobre este monte, está el templo del dios de Júpiter, que en este caso le cambian el nombre de Júpiter a Pedro. Júpiter, San Peter, o sea, San Pedro que está sobre el monte Vaticano. Entonces sabemos que esta estatua de San Pedro que está hoy en día en la iglesia o en la Basílica del Vaticano, realmente o en realidad es la estatua restaurada de Júpiter o el dios Júpiter en este caso. Entonces, mi hermano y hermana, vemos que el cristianismo se transforma al mundo en su ideal. En lugar de el cristianismo llegar a llenar el mundo como Cristo quería que fuera, más bien el mundo viene a llenar la iglesia y la iglesia se mundanaliza o se corrompe. Pasa la iglesia cristiana de la humildad y la santidad a la ambición, el orgullo y la arrogancia. Y una ola de mundanalidad avanza y llega a estar en la iglesia. Muchas personas se hacen cristianas por intereses propios. Entonces el mundo llega a estar en la iglesia, pero no hay que hacer un cambio en la vida para poder ser cristiano. Ahora todos se hacen llamar cristianos por intereses personales y otras cosas que suceden en esta época. Por eso la iglesia se hace mundana. La iglesia y el Estado llegan a ser uno solo con el tiempo. Se hace la unión de la iglesia y el Estado, y esto es peligroso en cualquier lugar y en cualquier momento. La iglesia y el Estado deben de estar separados. Pero ahora siempre la historia nos dice que cuando ha habido unión iglesia-estado ha sido una persecución tremenda. Y eso de la unión iglesia-estado viene para la iglesia de Dios en este tiempo. Y viene para el mundo en este tiempo también. Donde las doctrinas religiosas aún falsas van a ser obligatorias según el Estado. Ahí viene la persecución para los que realmente quieran adorar a Dios como dice la Biblia y solo como dice la Biblia. Entonces las imágenes paganas son convertidas en imágenes de santos. Viene la construcción de iglesias, viene la oración de imágenes que son los santos adorados como si fueran dioses en este caso. Pero eso, como vemos en la cadena, que una cosa trae la otra, también viene con la oración de los muertos. ¿Por qué? ¿Dónde está una persona cuando muere? La Biblia nos dice que una persona cuando muere está muerta. O sea, esa persona está durmiendo. Si leemos en Juan capítulo 11, versículo 11, Juan capítulo 11, versículo 11, hablando de la inmortalidad del alma, nos habla
una historia interesante, porque Jesucristo tenía varios amigos acá en el tiempo en que él vivía. Uno de esos amigos, un buen amigo de Jesús, se llamaba Lázaro. Recuerde que Lázaro estaba enfermo. María y Marta, que eran hermanas de Lázaro, mandan a llamar a Jesucristo. Cuando ellos mandan a llamar a Jesús, porque Jesús hacía milagros y ellos lo sabían, ellos sabían que Lázaro podía ser sano por la oración de Jesucristo. Entonces mandan a llamar a Jesús, pero Jesús, en lugar de venir donde Lázaro, se queda allá donde él estaba. Cuando ya Lázaro estaba muerto, Juan capítulo 11, versículo 11, para no leer los versículos muchos, dice, porque yo sé que usted conoce la historia, pero dice, dicho esto, les dijo después, Jesucristo le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué dice Jesucristo? Lázaro estaba muerto, Lázaro no estaba durmiendo. De hecho, los discípulos entendieron que estaba durmiendo. Entonces Jesucristo les dice claramente, nuestro amigo Lázaro ha muerto, les tiene que decir claramente. Pero por lo menos acá nos dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Por qué? Porque para Jesucristo él no estaba muerto de una muerte eterna, estaba durmiendo. La primera muerte, recuerde que hablamos ahora, cuando estaba presentando los folletos, está la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es un sueño profundo. Una persona cuando muere simplemente lo que hace es dormir. ¿Dormir hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Los muertos sin Cristo siguen durmiendo. Y después de los 1000 años, los muertos en Cristo van a resucitar para su condenación. Pero hasta después de los 1000 años. En estos momentos, los muertos están muertos y nada saben. Nos dice Juan capítulo 5, versículo 28. Dice, Jesucristo mismo habla, dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, dice, cuando todos los que están en los sepulcros, va a venir hora, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que los muertos van a resucitar cada uno en la respectiva resurrección. La resurrección de vida en la segunda venida de Jesucristo, la resurrección de condenación después de los 1000 años. Cada uno resucita en ese orden. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 nos dice, vea qué interesante lo que nos dice. De hecho, con esto hay un estudio que se llama La verdad sobre la muerte. Usted puede buscarlo en el Remanente Adventista, pone el Remanente Adventista, ahí busca el estudio que está con el nombre Will Chavarría y La verdad sobre la muerte. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Dice, los que viven saben que han de morir. Usted sabe que tiene que morir, yo sé que tengo que morir, si no ha venido Jesucristo todavía. Pero dice, los muertos no saben nada. Dice, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, no tienen memoria tampoco. Si una persona muerta estuviera en el cielo, en algún lugar, o sea, tendría memoria, pero dice su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya y no tendrán más parte en lo que se hace debajo del sol. La Biblia nos dice siempre que los muertos están durmiendo y van a resucitar hasta la segunda venida. Si usted nos habla de la segunda venida o escucha un pastor o un predicador hablando de la segunda venida, dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Pero ¿cómo van a resucitar si ya están allá en el cielo o están en algún lugar? Pero la Biblia es correcta, concreta, cuando nos dice que los muertos están durmiendo. O sea que hay personas que tienen 6000 años de estar muertos casi, como Abel. 5000 años tal vez de haber muerto, 6000 años de haber muerto. Y personas como David, que murió hace mucho tiempo, ahí está muerto. Personas como la Madre de Jesús, como los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan el Bautista. Personas que están muertos y que están esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 4, más bien digo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos dice, Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Sigue usando la palabra. Tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que están durmiendo son los que están muertos. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vea qué interesante, porque cuando Jesucristo usa la palabra muerte, dice dormir. Cuando Pablo en este caso está hablando de los muertos, está hablando de los que durmieron.
porque la muerte primera es un sueño profundo, es un dormir. Dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos, no seremos primero que los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar, no antes, sino cuando Jesucristo venga. Luego, en ese tiempo, nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No dice raptados, dice arrebatados, juntamente con ellos en las nubes del cielo, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. La Biblia nos dice que los muertos están muertos. Sin embargo, en el periodo de la iglesia de Pérgamo viene la oración a los muertos. Ya sea ahora San Pedro, San Pablo, San Juan, la Virgen María o la Madre de Jesús, porque ya después de haber dado a luz a su hijo, ya no era virgen. Entonces vemos cómo suceden estas cosas. Viene la oración, la intercesión de los muertos, de los santos, interceden por nosotros. ¿Cómo podemos, mi hermano y hermana que me escuchan, orarle a una persona creyendo que está en el cielo cuando la Biblia dice que está muerto y está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso la construcción de iglesias, en este caso, la oración de imágenes, trae también la falsa doctrina de que el alma es mortal. O sea, cuando una persona muere, no muere, sino que se va para algún lado. Eso no es una doctrina bíblica, eso ya se llama espiritismo. Con esta doctrina de la inmortalidad del alma, que la persona muere, va a algún lado, con esta doctrina entran otras doctrinas falsas también a la iglesia, como la doctrina del purgatorio, enseñada por la iglesia católica, que dicen que cuando una persona muere, va, si es mala, va a cierto lugar que se llama el purgatorio, y ahí pueden hacer un novenario para que esta persona pase el purgatorio al cielo. Entonces hacen un rezo de 9 días. También entra la doctrina del limbo, donde dice que los niños que mueren si no se bautizaron van a un lugar que se llama el limbo. Entra la doctrina de la intersección y el culto a los santos. Entra la doctrina del infierno como un lugar de tormentos, donde los malos van en el momento de morir. También entra la doctrina de las indulgencias, donde una persona que ha pecado simplemente compra una indulgencia con dinero y eso le hace el perdón de ese pecado que cometió o que va a cometer también. Vemos como una cosa va trayendo a la otra, pero vemos, mi hermano y hermana, que eso que se llama espiritismo no es bíblico, por lo menos la inmortalidad del alma. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo, en este caso, a Adán y a Eva en el monte, en el Edén, en este caso? Génesis capítulo 2, versículo 16 nos dice, Génesis 2:16 dice, mandó Jehová Dios al hombre, en este caso estaba Adán y Eva, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que coman de él ciertamente morirás. O sea, le dice Dios al hombre, cuando usted peque, cuando usted transgreda la ley, cuando usted no obedezca, entonces va a morir. Ahora, recuerde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Cuando ellos fueron echados del Edén, ¿qué pasó en ese momento? No podían comer ¿de qué? Del árbol de la vida. ¿Por qué no podían comer? Porque estaba dentro del Edén y ellos no podían entrar al Edén. Había un ángel con espada de fuego cubriendo la entrada para que no pudieran entrar. Al no comer del árbol de la vida, ¿qué pasa con ellos? Ya ellos comienzan a envejecer, ya comienzan a enfermarse. O sea, ya el cuerpo no tiene el árbol de la vida para poder permanecer eternamente y para siempre. Si estaban en el Edén, iban a vivir eternamente y para siempre. Por eso en el cielo también hay un árbol de la vida, nos dice Apocalipsis, donde usted y yo podemos comer si llegamos al cielo. Ahora, al no comer, ellos llegan a morir. Pero ¿qué le dice la serpiente a la mujer en este caso? Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coman de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo, ¿qué le dijo la serpiente? No moriréis. Dios dijo, moriréis, la serpiente dijo, no moriréis. Esa fue la primera mentira que entró en la tierra, cuando la serpiente le dijo a Eva y al hombre en este caso, no moriréis.
Desde ese tiempo, esta falsa doctrina de que la persona cuando muere va a algún lado está en todas las religiones paganas, inclusive en las religiones que se dicen religiones cristianas, porque la mayoría de iglesias, sea católica, sean evangélicas, protestantes, metodistas, bautistas, creen que los muertos están en algún lugar. Y cuando usted va a un entierro, al cementerio, están enterrando a alguien, dice, porque esta persona está en el cielo, está mejor que nosotros. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando una persona muere, está muerta y nada sabe. Está durmiendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas falsas doctrinas, mi hermano y hermana, se introdujeron en la iglesia de Pérgamo. En ese tiempo, en el periodo del año 313 al año 538. La próxima semana vamos a continuar con el tema porque faltan varios cosas que tenemos que estudiar que entraron también en este tiempo. Que Dios le pueda bendecir, mi hermano y hermana, y podamos seguir estudiando y preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.